Por lo que tú has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias. Cosas necesarias, ¿verdad? Y vimos solamente un punto. Y dijimos qué es o qué significa necesario. Habíamos dicho que es algo que no se puede pasar. Es algo que no puede dejar de ser. Es algo imprescindible. Es algo que tiene que suceder. Y si no sucede, va a haber alguna consecuencia grave. Decíamos de las cosas necesarias, en el caso de nosotros tenemos necesidades fisiológicas, ¿verdad? Como el comer. Si no comemos, nos morimos. Como el dormir. Si no duermo también, mi cuerpo va a sufrir consecuencias, ¿eh? La enfermedad y luego hasta la muerte puede causar. ¿Qué más dijimos? Las necesidades, las necesidades fisiológicas, lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Si no sale, también hay problemas. Cuando da la llamada la colitis, ¿verdad? Que no puede uno ir al baño, es terrible esa enfermedad. Cuando una enfermedad urinaria también, terrible, ¿eh? Hay consecuencias fatales. Otra, el vestir, ¿verdad? Aunque sin el vestir no me muero, ¿verdad? Pero si hace frío, sí. El respirar, si no respiro, también me muero. Otra que dijimos, el tomar agua, ¿verdad? Si no tomo agua, los riñones se descomponen, se echan a perder y me muero, ¿verdad? Entonces, esas son cosas necesarias, cosas que tienen que pasar, cosas que tienen que suceder a fuercita. Si no, hay algún problema. Bueno, ahora sí, cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, llevó a cabo una serie de cosas que eran necesarias, cosas que no se podían pasar por alto, cosas imprescindibles. Y estas cosas, Jesús mismo dijo, es necesario, no puede pasarse. Y lo que vimos la semana pasada fue, es necesario que Él estuviera en los negocios de su Padre. Y la cita que habíamos visto era Lucas 2:49, donde dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es ¿qué? Necesario estar? Y eso lo dijo Jesús cuando tenía 12 años y que se queda en el templo, ¿verdad? A discutir con los doctores de la ley y se van sus papás, no se dan cuenta que Jesús se había quedado ahí. Hasta después de un día de camino, se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos ni con los familiares, entonces se regresan y hasta el tercer día lo encuentran y esto es la respuesta de Jesús. ¿No sabes que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? ¿Verdad? Bueno, y vimos algunas cosas acerca de los negocios de mi Padre. Y yo quería tocar un punto más la semana pasada, pero luego el hermano Rubén se enojaba porque luego me pasaba. ¿No es cierto? Sí, dije, voy a pasar al segundo punto. Dije, pero no, luego me van a dar las 9 de la noche. Así que mejor hasta ahí. Pero nada más para complementar este punto, hermanos, el de en los negocios de mi Padre. Para empezar, ¿qué es un negocio? Algo que produce dinero. Algo que produce dinero, bueno. Que presta un servicio, que recibe dinero, ajá, que tiene que entregar algo, ¿verdad? Para recibir. O que produce algo para venderlo. Ajá. La pregunta es, dice Jesús, en los negocios de mi Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? Obviamente, a Dios no le interesa recibir dinero. Nosotros no estamos aquí para pedir dinero. A nuestros visitantes no les pedimos dinero. No les pedimos el diezmo porque no es el diezmo ya. Se les pide la ofrenda. Incluso no se le pide la ofrenda ni siquiera al que nos visita porque no está obligado a cumplir con los mandamientos que son exclusivos
para los miembros de la iglesia. ¿Verdad? Aquí no se le pide dinero. Entonces, el dinero no es el negocio del Padre. ¿Cuál es el negocio de nuestro Padre? Las almas, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Sí? ¿Cuánto costó un alma? ¿Cuánto cuesta? Ah, exactamente. El precio de nuestras almas, o el precio del perdón de nuestras almas, fue la sangre de Cristo. Ahora, las almas ya están pagadas, pero las almas aún no vienen. Es decir, lo que costaban ya se puso y ya está pagado, ¿verdad? Pero las almas todavía no vienen. Se necesita otra cosa además de lo que se pagó por las almas. ¿Qué más se necesita? Se necesitan los recursos humanos, ¿verdad? Se requiere también de los empleados para que pongan a trabajar los materiales y se requiera y se produzca y se pueda obtener la ganancia necesaria. Y en este caso, ¿quiénes son los empleados? Nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo va mi productividad en el negocio de mi Padre? El chiste es, ¿estoy yo trabajando para que el negocio de mi Padre esté en números negros, positivos? ¿O no estoy trabajando lo suficiente de tal forma que mis números son rojos? Que en vez de causar yo ganancia, esté causando pérdida. A veces mi propia pérdida. Si no puedo ganar ni siquiera la mía propia, o estar firme en la mía propia, ¿cómo voy a traer otra más para que mis números no estén en rojo? Si yo mismo estoy en números rojos, ¿cómo espero traer almas para que estén en números negros? Entonces, Jesús estaba en los negocios de su Padre. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando, ¿verdad? Estaba tratando de producir, estaba produciendo y estaba generando. Igual nosotros tenemos que estar también, así como Jesús, nos es necesario también estar en los negocios de nuestro Padre. Porque dijo Jesús, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. O sea, nos es necesario, porque es un mandamiento. No le dijo Jesús, ahí les encargo, a ver si pueden, y si tienen una chancita, de repente háblenle a alguien y ojalá y si pueden, ¿verdad? ¿No? O sea, fue un mandamiento directo, ¿verdad? El mandamiento que todo el mundo sabemos y que el que más desobedecemos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cómo están nuestros números en el negocio de nuestro Padre, hermanos? Tenemos que poner a trabajar esos activos, ¿verdad? Así se les dice, ¿verdad? Los activos, ¿verdad? Si no se ponen a trabajar los activos, se convierten en pasivos y empieza la empresa con números rojos y en vez de ganar más de lo que se gasta más de lo que se gana y se pierde. Cosas necesarias. ¿Qué más era necesario? Bueno, esto nos lo dijo Jesús, pero también era necesario. Esto lo dijo, bueno, adivinen quién. Era necesario que Jesús creciera en fama. Juan el Bautista, exactamente. Juan el Bautista. ¿Quién dijo? A ver, ¿quién contestó? Me deben un chocolate los dos, ¿eh? No, Ángel dijo primero, hermana. Bueno. Ángel, su problema es que me debe un chocolate. No es cierto. Juan el Bautista.
Vamos a leer la cita ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Mengüe. Es necesario que Él crezca. O sea, cuando Jesús empieza su ministerio, pues no lo conocían, ¿verdad? No era reconocido. A lo mejor alguno de los sacerdotes y de los doctores de la ley, a lo mejor todavía lo recordaba de que, ese muchacho es el que cuando estaba chiquito vino aquí y se puso a platicar con nosotros y era bien listo. A lo mejor puede ser que alguno se acordara, pero no tenía una fama de tal manera que lo conocieran en todos lados. Por eso dice Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que Juan el Bautista menguara. ¿Qué es menguar? Es bajar, disminuir. Que disminuyera la fama de Juan el Bautista para que creciera la fama de Jesús, ¿verdad? Bien. Vamos a ver la cita. Juan 3:22 dice, desde un poquito antes. Ahora, esto lo dice Jesús, o esto pasa después de que Jesús habla con Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con Nicodemo? Va Nicodemo con Jesús de noche, ¿verdad? Y le dice que es necesario, ¿verdad? Y Jesús le dice que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Después le dice a Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Puedo yo nacer otra vez, meterme en el vientre de mi madre? Dice Jesús, no, que no naciera el agua y el Espíritu. Bueno, después de hablar con Nicodemo, dice estas palabras, Juan 3:22 dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Y luego versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Versículo 24 dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Entonces hubo discusión entre ¿quiénes? Entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahí cuando dice los judíos, yo me imagino, no cualquier judío. Seguramente los fariseos, los saduceos, los escribas, en fin, los sacerdotes quizá. Dice, y vienen a Juan y le dicen, ¿cómo le dicen? ¿Cuál es la palabra que utilizan para hablarle? Rabí. ¿Qué es eso? Maestro. ¿Qué le están haciendo ahí? La barba, ¿verdad? Van con Juan, ¿verdad? Y ellos ni querían a Juan, ¿verdad? Y tenían miedo querían apresar a Juan y no sabían cómo, porque si apresaban a Juan o le hacían algo a Juan, tenían miedo que el pueblo se les echara encima. ¿Cuál fue la forma en que pudieron deshacerse de Juan? Con Herodes, ¿verdad? Y convencen, ¿verdad? En fin. Bueno, van con Juan y le dicen, Rabí, maestro, ¿verdad? Haciéndole la barba luego. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Híjole, como quien dice, ya nadie va a venir contigo, ¿verdad? Ahora ya nadie te va a preferir a ti, ahora todos van a preferir a él porque él también está bautizando y también les está hablando. Y como tú diste testimonio de él, ahora todo el mundo quiere ir con él. Y él también está bautizando y todos vienen a él. Luego, como dicen por ahí, ¿amarrando qué? Amarrando navajas, ¿verdad? ¿Qué querían que Juan dijera? ¿Qué se imaginaban que iba a decir Juan? ¿Dónde está? Vamos. ¿Cómo que está bautizando?
Si aquí el único profeta soy yo, ¿eh? Yo soy el que viene de parte. A lo mejor ellos pensaban que Juan iba a decir eso. Y se van con una respuesta totalmente diferente. ¿Qué le responde Juan? Versículo 27. No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Significa que el poder, la autoridad para bautizar se le había dado Dios. El poder y la autoridad para bautizar, de la que estaba haciendo Jesús uso, se lo había dado Dios. Y a lo que dice Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Como quien dice, Él está bautizando y Él está enseñando porque Dios se lo mandó, porque Dios se lo permitió, porque Dios porque es la voluntad de Dios, porque Dios se lo está dando. Es lo que dice, no recibirá nada si no le fuera dado del cielo, pero del cielo le fue dado. Versículo 28, dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. ¿Ah? Más claro, ni el agua. ¿Ah? Ya le habían preguntado, ¿tú eres el Mesías? Y dice Jesús, dice Juan, yo no soy. ¿Ah? Incluso dijo, ¿quién eres tú? ¿Y cuál fue otra contestación de Juan? Soy solamente una voz que clama en el desierto. Y cuando viene a Jesús dice, ¿he aquí quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, viene detrás de mí uno que no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Entonces dice Juan, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cómo usa Juan ahí la alegoría o la ilustración de un matrimonio? ¿Quién se goza con la esposa? El esposo. Y el amigo no tiene nada que ver, solamente se goza de la voz del esposo. Dice Juan, pues yo soy el amigo. Yo soy el amigo, yo no soy el esposo. Y el esposo es Jesús. ¿Y la esposa? La iglesia. Versículo 30, ahora sí, dice Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿A quién le está diciendo esto Juan? A los judíos, a los que vinieron a preguntarle y a los que vinieron ahí a amarrar las navajas de que aquel el que tú bautizaste, el que estuvo también contigo, anda bautizando también de aquel lado. A ellos les dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces, ahí toda la intención que tenían de amarrar las navajas y hacer un pleito ahí, desaparece. Dice Juan, yo aquí no soy el importante es Él. Incluso si vienes tú a decirme que a Él está bautizando y que no sé qué, ¿sabes qué? Qué bueno, porque aquí el importante no soy yo, el importante es Él. Y yo, mira, voy para abajo y Él va para arriba. Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Pero el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Versículo 35. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces les dice Juan, es necesario que yo mengüe, yo voy para abajo, pero Él va a crecer. Incluso no solamente eso,
sino lo que él está diciendo viene de parte de Dios. Y no solo eso, sino que Dios lo ama. Es más, no solo eso, es el Hijo de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Dice, el Padre ama al Hijo. ¿A quién se está refiriendo? A la persona que ellos decían, ¿a qué le está bautizando? A Jesús. Dice, el Padre ama al Hijo. Ya no le dice nada más como aquel, sino lo menciona como el Hijo de Dios. Dice, y todas las cosas le entrego en su mano. O sea, todo el poder. Y el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. O sea, si tú vas y crees en aquel que está bautizando, vas a tener vida eterna. Pero si no, si tú rehusas creer en Él, la ira de Dios va a venir sobre ti. Eso es lo que dijo Juan. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a ver un punto más. Voy a tratar de hacerlo breve, no tardarme más de 10 minutos. Era necesario que Jesús posara en la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Bueno, estas son palabras de Jesús. Dice ahí en Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿a cuál lugar? ¿Se acuerdan dónde era? A Jericó, ¿eh? ¿Se acordaron del canto? Zaqueo era, ¿verdad? Que vivió en Jericó. Bueno, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es ¿qué? Necesario que pose yo en tu casa. Bien, vamos a leer el contexto, hermanos, vamos a leer desde el versículo 1. Versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, ¿y cómo? Y rico, ¿verdad? Tenía dinero. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces aquí tenemos, hermanos, que primero que nada, que esta persona era una persona, ¿con qué? Con dinero, ¿eh? Una persona quizá no importante en el pueblo, como ladrón y como traidor. ¿Por qué? ¿Qué hacía el publicano? Recogía los impuestos. A ver, don Efraín, ¿cuánto ganó? No, pues 20 millones. Pues ni modo, le toca dar el 10%, 2 millones. Y de esos 2 millones, ¿para quién iban? Para el Imperio Romano, no era para los judíos, era para los romanos. Por eso no los querían, porque, oye, ¿cómo eres tú? Un traidor, ¿verdad? Vienes y me cobras impuestos para ese dinero, dárselo a los romanos, y todavía tú de ese dinero, tú te quedas con una parte, ¿verdad? Por eso los tenían como ladrones, ¿verdad? Que sin trabajar, ¿verdad? Más que cobrando el dinero, y de esos 2 millones que le entregaba, yo me quedaba con, no sé, con 500,000, ¿verdad? Y eso nomás de uno. Síguele con todos los demás. Por eso los tenían como ladrones, traidores, corruptos, ¿verdad? Ese era el pensamiento que tenían de Zaqueo. Ahora, Zaqueo no era cualquier publicano. Era el jefe de los publicanos. O sea que había publicanos en varias partes. Estaban cobrando impuestos en varias partes, a lo mejor en varios pueblitos, ¿ah? Y Zaqueo era el jefe, el que le tenían que rendir cuentas. A ver, vengo por todas las, ¿cómo se llama? Por todas las, todos los impuestos, ¿verdad? Todas las cuotas, todos los impuestos que tienen que dar. Entonces, Zaqueo era el mero, ¿verdad? Y por lo tanto, el que más, ¿mande? El que más dinero tenía, el que agarraba la rebanada del pastel más grande, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, dice que, bueno, un hombre que por ser de ese tipo, publicano, todo el mundo lo tenía como un pecador, como un ladrón,
como un ratero, como un corrupto y como un traidor, ¿verdad? De lo peor, gente de lo peor. Incluso Jesús, cuando les dice acerca de una oración, que dice, una ocasión subió un fariseo y un publicano. ¿Y el fariseo qué decía? Te doy gracias, Dios, Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano. ¿Cómo? Pecador y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O sea, ¿en qué conceptos los tenían? ¿Verdad? De lo peor. ¿Verdad? Bueno, dice el versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense la escena, hermanos. Toda la gente, todo el pueblo, la concurrencia ahí. Y árboles por aquí, por allá. No sé si han visto los videos del hermano Barrera. Hay uno que dice que ese es que en la ciudad de Jericó hay un sicómoro, y que dicen que supuestamente o probablemente ese haya sido en el que se haya subido Zaqueo. Y va por la calle principal. Entonces, imagínense toda la concurrencia, todo el pueblo, y Zaqueo allá trepado en el árbol, porque pues el chaparrito pues no lo dejaban ver. Y va Jesús caminando, pasando por el pueblo, y toda la gente apretujándolo y diciendo cosas, y en fin. En ese entonces Jesús ya tenía fama. Todos ya sabían quién era Jesús. Todo el mundo queriendo ser sanado por él. Todo el mundo queriendo un milagro de parte de él. Todo el mundo queriendo verlo nada más para ver, ese es el que dicen que hace milagros. Ajá. Y que de repente se para Jesús y voltea y lo vea precisamente a él. De repente el corazón, y que el corazón de Zaqueo, que le vea a Jesús directamente a él. Y que no solamente que lo ve, sino que luego le habla. Y no solamente le habla, sino que le habla, ¿qué? Por su nombre, ¿verdad? ¿Cómo me conoce, verdad? Y ahí vemos la omnisciencia, ¿verdad? La omnisciencia de Jesús. Imagínate, no había pasado por aquí, no lo conocía, no me había visto. De repente se para y me mira y me habla por mi nombre, ¿verdad? ¿Cómo me conoce, verdad? Y se ven, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué creen que era necesario? Bueno, ahorita lo vamos a discutir. Vamos a ver el versículo 6. Versículo 6 dice: Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, ¿con quién? Un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué era necesario que Jesús le hablara a Zaqueo? Porque precisamente al que tenían como al más malvado de todos, al traidor, ahorita nosotros decimos Judas, y ¿qué escuchamos o qué sentimos cuando decimos Judas? ¿Verdad? El que traicionó, bueno, así se sentían los judíos con los publicanos. Un traidor. Aquel traidor, aquel ladrón, al que es el más abusivo de todos,
porque tiene todo el poder para quitarnos el dinero y quedarse con una parte. Aquel que no se merece la salvación por ser traidor y por andar conjuntándose con los romanos. El caso que Jesús dice, es necesario que poses en tu casa para darles una lección a todos los demás, a todos los judíos, porque les dice, este también es hijo de Abraham. Y como dice el hermano Rubén, lo tenían como un gentil. Incluso en la iglesia dice que si nosotros amonestamos a una persona, voy yo con él y le digo, Ángel, ¿sabes qué? Porque esto y esto y esto, ten cuidado, échale ganas. Y Ángel lo sigo haciendo, ¿qué hago? Hermano Elías, acompáñame porque necesitamos hablar con Ángel. Y vamos Elías y yo y hablamos con Ángel. Oye Ángel, esto y esto, ya te dijimos, échale ganas, por favor, mira. Y Ángel lo sigue haciendo, ¿qué vamos a hacer? Lo decimos a la iglesia y lo tenemos como ¿qué? Tenle por gentil, publicano. O sea, tenle como alguien que es ajeno y como alguien que es un traidor. Entonces, dice Jesús, bueno, a esta persona a la que ustedes consideran un traidor, al que ustedes consideran de lo peor, al que ustedes consideran que no merece la salvación por estarse juntando con los romanos, también tiene la oportunidad, también tienen la oportunidad y el derecho de salvarse. Cuando ellos empiezan, cuando ven que Jesús le habla precisamente a ese traidor, todos empiezan a murmurar, a decir, oye, ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿No sabe que esta persona es un traidor? ¿No sabe que él es un pecador? ¿A poco no sabe que él es bien malo? Él no se merece que lo salven. Él no se merece que vaya con él. Es un pecador, es un traidor. La gente empezando a murmurar. ¿Y qué hace Zaqueo? Ajá. Dice, primero que nada, dice, se pone de pie y le dice al Señor, he aquí, no le dice a los demás, dice a Jesús le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Dice doy o dice daré? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ya? Ahí Zaqueo se trata de defender su causa, ¿verdad? Y Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, él también merece la salvación. Y además de eso, aunque no fuera hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué voy a buscar lo que tengo aquí a la mano? Aquí tengo esto. Ángel, ¿dónde está mi celular? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo voy a andar buscando el celular si no lo he qué? Si no lo he perdido, ¿verdad? No voy a buscar lo que tengo aquí a mi mano. Cuando Jesús da también el ejemplo del buen samaritano, les explica Jesús. Había un hombre que fue atacado, y lo dejaron ahí moribundo, pensaban que estaba muerto. ¿Y pasa quién? Un sacerdote. Y como lo ve ahí, dice, no, que a lo mejor está muerto. Si está muerto y yo lo agarro, me contamino, así que mejor pasó de largo y no hizo nada por él. ¿Y luego pasó quién? ¿Un levita? Y no todos los levitas eran sacerdotes, ¿sí? Entonces pasa otro más y también pues pasa de largo. ¿Por qué? No se quiere meter en problemas, ¿verdad? Y luego pasa quién?
un samaritano. ¿Y qué pensaban los judíos de los samaritanos? Que eran perrillos, ¿eh? Que los despreciaban. Ajá. Cuando va Jesús a Samaria y habla con la mujer samaritana, ¿qué le dice a la mujer samaritana? ¿Por qué me hablas? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos no nos hablamos, verdad? ¿Ah? Entonces, y dice Jesús, al final pasó un samaritano. ¿Y qué pensó la gente? O sea, ¿qué pensaron los judíos? No, ese samaritano. Y nada, que el samaritano fue el que precisamente, el que les puso el ejemplo, ¿verdad? En ese caso, bueno, Jesús enseña varias veces, en varias ocasiones, que precisamente el más pecador, o al que nosotros consideramos el más pecador, es el que necesita más misericordia. ¿Quién ama más? ¿Al que se le perdona poco? ¿O al que se le perdona mucho? Pues al que se le perdona mucho, ¿verdad? ¿Y qué tanto nos perdonó a nosotros? ¿O qué tanto consideramos nosotros que nos perdonó? Esperemos que mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, así con Zaqueo. Era necesario que Jesús posara en su casa. ¿Para qué? Para que los judíos entendieran que él también merecía salvación. Sí, lo que nos enseña Jesús es que todo mundo tiene derecho de que se le hable. O sea, nosotros no somos quien para hacer acepción de personas. Nosotros no debemos hacer acepción de personas. A veces yo pienso, no hombre, ese es bien pecado, no, ni para qué le hablo. No me corresponde a mí. A veces nos podemos llevar una sorpresa. Al que le corresponde es a Dios, ¿verdad? Por lo que tú has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias.